El formato PDF se ha vuelto muy popular en los últimos años, sobre todo por su mayor compatibilidad. Funciona bien en Windows, en Mac, en dispositivos móviles, se puede recibir en un teléfono celular por WhatsApp, por ejemplo. Son archivos livianos, pequeños, fáciles de enviar por mail y que se pueden abrir en cualquier navegador. Hay visores que son gratuitos, pero se puede abrir directamente en Google Chrome y mandar a imprimir desde allí. Y de paso nos evitamos el trabajo o el problema de tener que enviarlo el archivo original nativo, que implica tener el mismo programa donde lo reciben, que tenga la misma versión y la misma configuración y que además lo sepan usar. Entonces el formato PDF es idóneo, es especial para poder enviar archivos a imprimir en otro sitio. Lo primero que tenemos que decir es que el tamaño del archivo tiene que ser el mismo que el documento. Es decir, nuestro trabajo en CorelDRAW va a tener el mismo tamaño que el PDF. Es decir, si nosotros tenemos una hoja formato A4, el PDF va a ser A4. Si se va a imprimir en un tamaño más grande, no importa. Eso se determina en el momento de imprimir, cuando se elige la hoja de la impresora en las opciones de impresión. Nuestro archivo tiene que ser exactamente del tamaño real final. Por ejemplo, si fuera un recibo de 20 centímetros por 10, en milímetros 200 por 100, tendríamos que hacer nuestro documento al tamaño real. Vamos a crear un rectángulo. Y si, por ejemplo, tuviera sangrado, es decir, que tuviera sobrante, que tuviera un fondo, tendría que sobresalir ligeramente de la página para facilitar el corte. CorelDRAW tiene varias formas de llegar a ser un PDF. Se puede ir al menú de archivo, guardar como PDF, se puede exportar como PDF, se puede publicar como PDF, incluso hay un icono que es publicar como PDF. En la versión 2025 se incorpora una nueva opción que es la de imprimir como PDF directamente desde CorelDRAW. En las versiones anteriores también se puede imprimir como PDF, pero usando una impresora virtual como Adobe PDF, QtPDF, NitroPDF, etc. Hay muchos programas, muchos de hecho que son gratuitos, que permiten instalar una impresora virtual. Eso hace que lo que se mande a imprimir salga guardado como PDF, en vez de imprimirse se guarde en un archivo, con la ventaja que se puede también hacer la imposición en la presentación preliminar en el menú de impresión. Pero vamos a ver las opciones normales cuando vamos a publicar como PDF. Lo primero que nos va a pedir obviamente es el nombre y vamos a ver que hay una serie de formatos preestablecidos. Todos los PDF tienen la misma extensión, .pdf, pero según la forma en que se haya hecho son todos distintos. Por ejemplo, si elegimos para web, por defecto cuando vamos a configuración, vamos a ver que en la pestaña color ya está puesto como RGB, porque para web no se vale usar tintas Pantone ni colores MK, tiene que ser sí o sí en RGB. Y ya automáticamente también incorpora el perfil RGB que hayamos definido en el menú de herramientas Administración de color. Eso es importante para que los colores que vemos en pantalla se parezcan lo más posible al dispositivo donde se vayan a ver posteriormente. En el menú Documento ya automáticamente viene activada la opción de optimizar para web y, aparte de incluir comentarios, incluir los hiperenlaces. Los hiperenlaces, vamos a ver un ejemplo, es cuando nosotros creamos una página web. Nosotros en opciones, en herramienta opciones, CorelDRAW, dentro de la pestaña de texto, en corrección rápida, tenemos la opción de crear automáticamente hiperenlaces al escribir direcciones web. Eso significa que si yo escribo, por ejemplo, una página web o una dirección de correo electrónico, vamos a escribir, por ejemplo, corel.com, automáticamente ven que queda en azul y subrayado. Del mismo modo, si yo escribo una dirección
de mail, automáticamente pasa a estar en azul y queda subrayado. Eso hace que sea un hipervínculo o hiperenlace que cuando se publica como web, estando para web, cuando se hace el PDF para web, ese PDF va a incluir los hiperenlaces, porque por defecto ya se activan los hiperenlaces. Entonces, cuando se abra el PDF, por ejemplo en Google Chrome o en un navegador de PDF, al hacer clic sobre la dirección o sobre el mail, automáticamente se va a abrir esa página o se va a enviar un correo electrónico a ese sitio. También tenemos las funciones de internet de CorelDRAW, como por ejemplo podemos crear un botón cualquiera, botón derecho sobre un espacio libre, abrimos la barra de internet y aquí entre las opciones podemos asignarle que sea un vínculo y podemos decirle a dónde queremos que vaya ese vínculo. Entonces vemos que queda cuadriculado, eso significa que es una zona activa, y eso también sería un hipervínculo. Cuando publicamos como PDF, al hacer un clic en ese botón nos va a ir al lugar donde le hayamos indicado, que puede ser un vínculo o puede ser el inicio de la página siguiente, o puede ser cualquier otro vínculo que nosotros le hayamos asignado en ese archivo. Esto obviamente solo funciona si el PDF es para web. Si el PDF va a salir impreso, todo esto no va a ser activo. Es decir, esto va a salir simplemente impreso, pero no va a salir como una zona interactiva que uno pueda hacer un clic y activarse. Es decir, si vamos a la configuración de PDF y en lugar de PDF para web elegimos para preimpresión, o para distribución de documentos, o para edición, o cualquiera de ellos, esas opciones no van a estar activas. Simplemente va a estar el dibujo o el texto, pero no va a estar interactivo como para hacer un clic y que vaya a ese sitio directamente. Normalmente, cuando vamos a mandar a impresión, a imprenta o imprenta digital o imprenta de alta calidad, el estándar actual es el PDF X, el PDF/X. Y dentro de ellos hay diversas etapas o diversas versiones correspondientes a la fecha en que fueron creadas. El PFX1A, que es del 2001, el PFX3, que es del 2002, y el estándar actual, que es el PFX4. Si vamos a configuración, vamos a ver que ese PFX4, que ya dice que viene CMYK, si vamos a la pestaña color, automáticamente ya tiene configurado el modo de color CMYK y va a tener el perfil de color que tenga ese archivo que se haya creado, y van a estar desactivadas las opciones de optimizar para web, los hiperenlaces, etcétera. No van a estar siquiera disponibles. En la pestaña objetos vamos a ver que todas las imágenes van a remuestrarse a 300 puntos por pulgada. Eso es bueno para evitar archivos sumamente pesados. Ustedes saben que hay un límite físico en el cual cuando se manda a imprimir en offset para imprenta, que se hace CTP con separación de colores, son planchas, una para el ciano, otra para el magenta, otra para el amarillo y otra para el negro, y si hubiera tintas directas color Pantone también saldrían en planchas separadas. El máximo posible son 300 puntos por pulgada para las imágenes. No vale de nada mandar una foto a 600, 800 o 5000 dpi, porque no van a salir a ese tamaño, a esa resolución. Automáticamente el CTP lo va a remuestrar a una resolución mucho más baja. Las imágenes y los textos y los dibujos vectoriales pueden comprimirse. El comprimir, hay dos tipos de compresión, el JPG y el JPG 2000, y el formato ZIP. El formato ZIP, que es propiedad intelectual de Corel, el Corel WinZip, tiene la ventaja que comprime, pero no deteriora el contenido. Es decir, no comprime mucho, pero el contenido es 100% fidedigno, no recibe daño, no se dañan las imágenes.
En cambio, al comprimir como JPG, vemos que tenemos una gradación del 0 al 100, en lo cual cuanto más se comprime, el tamaño es más chico, se comprime más, pero se deteriora la calidad de la imagen. Para poner alta calidad, comprime poco, el tamaño más grande, pero no introduce daños. Cuando la compresión es muy grande, el tamaño del archivo es más chico, pero también la calidad disminuye. Se introducen lo que se denominan artefactos, que son unos pequeños píxeles alrededor de los bordes, que va haciendo que la imagen progresivamente se deteriore. El JPG además es progresivo. Cada vez que se guarda en formato JPG se remuestrea y se vuelve a dañar la imagen y su contenido. Por eso no es aconsejable, salvo que ustedes necesiten que el archivo sea muy pequeño, por ejemplo para pasar una muestra para el cliente, en cuyo caso podemos pasar un PDF con compresión JPG, con una compresión de 70-80%, y las imágenes no necesitaríamos enviarla a 300 puntos por pulgada, porque es para una muestra. Con enviarla a 150 o 200 puntos por pulgada, para la muestra serviría perfectamente. Para impresión en alta calidad, sí, 300 puntos por pulgada es el estándar habitual, pero no es necesario ponerle más. De hecho, no va a mejorar la calidad. Pongámosle 600 dpi, el resultado después impreso va a ser siempre el mismo. A efectos de comparar, vamos a ver qué pasaría si tenemos puesto, como hoy, publicar como PDF, pero para web. Si vamos a configuración, en la pestaña objetos, los objetos están a 96 dpi, porque para web no se necesita alta resolución, al contrario, lo normal es entre 72 y 96 puntos por pulgada. Entonces ya por defecto viene una compresión JPG bastante elevada, término medio, 61%, porque para web se requiere que los archivos sean livianos, lo más livianos posible. Entonces para eso no importa la calidad de la imagen, sino que lo que importa es que pese poco. Por eso las imágenes van a estar en baja resolución, en RGB y con una compresión JPG elevada, de manera que la imagen, que es lo más pesado, porque los vectores pesan muy poco, las imágenes es el mayor problema, entonces se hace que las imágenes tengan la menor resolución posible. Como vemos, cuando hacemos un PDF para web, por defecto en la pestaña objetos viene incluido las fuentes. Todas las fuentes están incluidas en el archivo. También cuando elegimos PDF para preimpresión o PFX4, si vamos a configuración, por defecto en la pestaña objetos ya están incluidas las fuentes. Es más, en la configuración estándar X4 ya está desactivada la opción de digitar las fuentes, porque se considera que es normal, que es casi obligatorio que las fuentes vayan incorporadas en el archivo. Es de hacer notar también que CorelDRAW también incorpora las fuentes en el documento. Cuando guardamos el archivo, también tenemos la opción de guardarlo con las fuentes incrustadas, en la misma tecnología que el PDF. Es algo probado, seguro que funciona bien desde fines del siglo pasado y que no da problema. Es decir, hace muchos años que se ha probado en diferentes idiomas, en diferentes configuraciones y funciona bien. Pero para eso, cuando guardamos el archivo, tenemos que marcar, si no está activada, la casilla de incorporar fuentes con el documento. De esa manera, las fuentes en uso, no todas las fuentes, solamente las fuentes que se usan, van a ir incorporadas en ese archivo. No para tener que instalarlo en otro programa, en otra computadora, sino que van incluidas en ese archivo solamente y no se pueden usar en otro documento. Si queremos usarlo en otro documento, hay que enviarle las fuentes. Pero para abrirlo en otro archivo, en otra computadora, no es necesario llevarle las fuentes. No es necesario convertir a curvas tampoco. Es una costumbre del siglo pasado. Convertir a curvas genera muchos nodos extra. Hace el archivo muy complejo.
Si son 2 o 3 palabras, una tarjetita, no hay problema. Casi que no se nos va a notar la diferencia. Pero imagínense si es un catálogo, una revista o un archivo de varias páginas con mucho texto, generaría muchísimos nodos y cada nodo consume memoria y cada nodo hace el archivo más pesado. La consecuencia puede ser que el archivo tarde mucho en ripearse o que pueda dar error incluso en el rip, y eso no es aconsejable. No se deben convertir a curvas nunca los textos si no es necesario. Solamente se convierte cuando es imprescindible. Por ejemplo, si vamos a hacer un texto en una lona de 10 metros, y como texto no se puede ampliar a 10 metros. Hay que convertirlo a curvas para poder llevarlo a ese tamaño. Son casos excepcionales, son casos especiales. En esos casos únicamente es que se tiene que convertir a curvas. También hay que tener en cuenta que hay lectores de PDF o visores de PDF como Adobe Acrobat que tienen un límite de 5 metros. CorelDRAW puede hacer páginas, archivos de 8 metros, 10 metros, hasta 45 con 8 metros. Es decir, archivos realmente enormes al tamaño real sin problemas. Y pesa lo mismo y consume la misma memoria un archivo de 10 centímetros que un archivo de 10 metros. Porque lo que se toma en cuenta son solamente los nodos y las imágenes. Y si se hace proporcional, va a tener la misma cantidad de nodos y la imagen va a ser proporcional al tamaño. Cuanto más grande, menos resolución. Por lo tanto, es algo que pueden probar cualquiera de ustedes. Hacer un archivo de 10 centímetros por 10, por ejemplo, lo guardan y después lo llevan a 10 metros por 10 metros, y lo guardan con otro nombre y van a ver que el peso del archivo es básicamente idéntico. No hay diferencia entre uno y otro. Consume la misma memoria RAM, consume los mismos recursos del sistema. No hay ninguna ventaja práctica en trabajar a escala o hacerlo más chico. Hay gente que cree que si el archivo es más chico va a ser más rápido, va a consumir menos memoria. No, esos son mitos falsos. Son mitos que han circulado. ¿Por qué? Porque en otros programas hay un límite de tamaño. Otros programas tradicionalmente no permitían hacer archivos grandes y forzaban a sus usuarios, y de hecho todavía lo hacen, a trabajar a escala. Pero trabajar a escala tiene sus riesgos, porque si nos olvidamos de una línea, hacer que sea convertirla en objeto o que sea proporcional al tamaño, de manera que al reducir o ampliar la línea se amplíe o se reduzca con el archivo, lo que puede ocurrir es que cuando se amplía el tamaño, esa línea desaparezca. Lo mismo puede ocurrir con las imágenes. Mucha gente trabaja con una imagen y no sabe a qué resolución tiene que trabajar para calcular que cuando se amplíe tenga la resolución correcta. Entonces puede ser que trabaje con imágenes de muy alta resolución o con imágenes de muy baja resolución y el resultado no sea el esperado y el archivo quede muy pixelado o la imagen se vea borrosa. Entonces, para evitar esos errores que son muy comunes, muy frecuentes, es preferible trabajar al tamaño real. Ahora, si el archivo se va a abrir en Acrobat, donde lo vamos a enviar, entonces sí, tengan esa precaución porque Acrobat no puede ver un archivo de más de 5 metros. El archivo va a ser correcto, lo pueden ver cualquier otro visor de PDF y el archivo se va a abrir y se va a imprimir sin ningún tipo de problemas. La única limitación es si se va a abrir en Acrobat porque se va a ver solamente 5 metros. Volvemos entonces aquí decíamos que cuando teníamos PDF para web, en la configuración los objetos tenemos las fuentes incrustadas y la parte de preimpresión no le vamos a poner nada porque no tiene sentido que tenga sangrado ni marcas de corte ni nada. Son todas informaciones que no hacen para el archivo. Lo que sí puede ser importante es la seguridad, ponerle una contraseña. Puede ocurrir que alguien publique en la web pero no quieran que el archivo sea editable, en cuyo caso se le pone una contraseña a todo el documento, o se puede hacer algo parcial, que sea por ejemplo una contraseña solamente para imprimir o solamente si se quiere editar.
De esa manera nos aseguramos que la gente que descargue el archivo no lo pueda editar, no pueda cambiarlo o no pueda imprimirlo según lo que se desee. Incluso se puede bloquear la copia del contenido para que no se pueda copiar y pegar en otro archivo. Estas son medidas de protección y son una clave de encriptación muy segura, que es muy difícil romperlas. Hay programas para poder desbloquear archivos, pero ya implica un nivel de conocimientos mayor y, bueno, en definitiva, le va a complicar la vida al que quiera desbloquear ese documento. Sobre todo es una medida de protección. Eso se usa bastante cuando se hacen archivos para web. Si es un archivo para impresión, es de suponer que no lo vamos a hacer, porque si lo vamos a mandarlo es porque confiamos donde se va a enviar. Pero en la parte de preimpresión, aquí sí le podemos poner sangrado. De hecho, tendremos que ponerle sangrado si lleva, a menos que el fondo sea blanco. Si tiene un fondo o si tiene un objeto que llega hasta el borde de la página, tiene que sobresalir de la página y conviene poner sangrado. Pueden ser 3-4 milímetros, pueden ser 7, no importa, preferiría que sea mucho o que sea poco. Y las marcas de corte. La información, las marcas de registro y eso en realidad no es necesario. Con las marcas de corte ya es suficiente para darle una indicación del tamaño real del archivo. Eso también evita errores, porque por ejemplo muchas veces se habla de un formato carta, pero en realidad se trabaja en A4, y si bien son tamaños muy parecidos, hay una diferencia de tamaño, de medida, y al poner las marcas de corte, cuando se va a poner después en el CTP las marcas para hacer la imposición, si las marcas no coinciden, es una señal de advertencia, una alerta visual que indica que algo está mal. Si las marcas no coinciden, es que una de las dos medidas está equivocada. Entonces ayuda a prevenir errores, y en todo caso, si no fuera necesario, se pueden quitar en el PDF y no molestan, en definitiva, porque salen por fuera de la impresión. Si se va a imprimir en una hoja 4, no va a salir en la propia hoja, así que no molestaría en absoluto. Habíamos dicho que el PDF X4 por defecto sean magenta, amarillo y negro, pero nosotros podemos cambiar ciertos parámetros si cambiamos la compatibilidad. Si podemos compatibilidad con Acrobat 9 o Acrobat DC, las versiones más recientes de Acrobat, en la pestaña color nos va a habilitar, en lugar de cian, magenta, amarillo y negro, ponerlo en RGB, en escala de grises o nativo. Nativo significa que si hay una imagen o un objeto en color Pantone, va a salir en la separación de color Pantone. Si hay algo en escala de grises, va a salir como escala de grises, es decir, solo negro de CMYK. Lo que esté en RGB lo va a conservar como RGB. Obviamente al hacer separación en CMYK se va a convertir automáticamente, y lo que está en CMYK lo va a dejar como está. La ventaja es que le conserva el perfil de cada objeto. Esto es una característica que tiene CorelDRAW, que no tiene otros programas, que es la posibilidad de conservar diferentes espacios de color dentro del mismo archivo. Nosotros podemos tener una foto que viene de un fotógrafo que trae un perfil de una cámara determinada con una calibración específica. Podemos tener en el mismo archivo otra imagen bajada de internet, otra imagen escaneada, otra imagen tomada por una cámara de un teléfono, y cada cual va a tener un perfil de color, y podemos decirle o bien que queremos que sobrescriba toda la información y le aplique nuestro perfil de color a todo el archivo y a todos los objetos, o que permita que cada objeto conserve el perfil de color con el cual fue generado. Eso va a depender de la confianza que nos inspire el origen de la imagen. Si por ejemplo son fotos traídas de internet, probablemente no sabremos el origen o el perfil que tienen, y preferimos incorporarle nuestro propio perfil de color. Ahora, si es algo que manda un fotógrafo profesional, es muy probable que confiemos más en el perfil que trae la imagen y querramos conservarla, en cuyo caso le decimos que conserve el formato nativo, y cada imagen va a tener el perfil que tiene incrustado en el propio archivo.
En este caso también tenemos los objetos y tenemos la opción de, si quisiéramos convertir a curvas, podemos convertir a curvas sin necesidad de convertir el archivo original, pero como le dije anteriormente, no es aconsejable. De hecho, lo aconsejable es no hacerlo. Lo aconsejable es que el texto vaya incluido, porque el PDF va a incluir las fuentes y no es necesario en absoluto incorporar las fuentes convertidas a curvas. Solo hay alguna excepción con algunas fuentes específicas que tienen limitaciones. Son limitaciones que se incorporaron cuando se crean las fuentes por derechos de autor. Por ejemplo, hay fuentes que son desarrolladas específicamente para una empresa, un laboratorio, por ejemplo, y tienen restricciones para evitar que sean utilizadas en otros trabajos, en otros archivos, o fuentes muy antiguas, fuentes Windows 3.1, por ejemplo, como la Switzerland o la Toronto, por ejemplo, que era una versión de Times New Roman de aquella época. Esas fuentes fueron creadas muchos años antes de que existiera el PDF y no tenían la opción de incrustar. Son excepciones, son fuentes muy antiguas, pero hay gente que sigue usándolas. Pero es un caso en un millón. Es decir, son cosas que puede ocurrir que alguna fuente tenga una restricción, en cuyo caso vamos a tener un mensaje, una señal de advertencia de que alguna fuente no se pudo incorporar. De hecho, siempre es bueno ver aquí en la última pestaña si hay un problema, y en este caso nos está diciendo que hay un objeto que sobresale de la página, que excede del tamaño de página, lo cual es correcto porque yo le hice sangrado. Pero esta información es útil porque puede haber problemas que se pueden detectar a tiempo. Por ejemplo, que haya un objeto blanco sobreimpreso, que no debería ser, pero podría ocurrir. O sea, si el blanco no es una tinta, el blanco es el color del papel, salvo que se use un Pantone blanco. Normalmente el blanco no es una tinta, entonces si se sobreimprime el blanco no sale impreso. Eso sería un error que podría ocurrir. Si hay una imagen de muy baja resolución, nos advertiría, nos aparecería aquí un mensaje también diciendo que hay algo mal. Siempre es útil mirar la lista de errores por si es algo que tiene relación con el contenido o es algo que no nos dimos cuenta y se puede corregir a tiempo. Finalmente, tenemos que recordar que si tenemos una personalización, o sea, una configuración específica, vamos a configuración y lo personalizamos de nuestra manera. Por ejemplo, elegimos compatibilidad diferente a la que viene estándar, o si en color elegimos nativo, o si le vamos a poner siempre un sangrado, por ejemplo, de 4 milímetros, y le vamos a poner marcas de corte, etcétera. Es decir, lo personalizamos a nuestra manera. En la pestaña de objetos le ponemos compresión JPG por defecto, porque siempre lo usamos de esa manera, o si utilizamos una resolución específica. Por ejemplo, si es para lona, no vamos a usar 300 puntos por pulgada, puede ser un archivo muy pesado. Tendríamos que utilizar una resolución muchísimo menor. Cuanto más grande es la lona, menos resolución. Es decir, cuando tenemos algo que es fuera de lo estándar, que es algo personalizado, podemos venir a la pestaña general y en el signo de más agregarlo y ponerle, por ejemplo, PDF para lona o PDF para impresión digital. O para lo que vayamos a utilizarlo. Podemos tener tantos formatos personalizados como necesitemos, y eso nos evita tener que estar configurando todo nuevamente cada vez que vamos a hacer un PDF. El PDF, como les decía, es algo estándar, es algo que es seguro, que es confiable, pero que requiere que nosotros utilicemos valores específicos. El perfil de color tiene que ser el mismo del archivo, va a ser igual que en el archivo, el tamaño, el perfil de color, las configuraciones, las fuentes, todo lo que tengamos en nuestro archivo de CorelDRAW va a ser igual en el PDF.
Y eso es importante tener en cuenta, porque si utilizamos un perfil de color equivocado, el PDF va a tener el perfil de color equivocado. Si el archivo, por ejemplo, tiene objetos en RGB, esos objetos van a salir en RGB en el PDF. Por más que se haga una conversión automática, esa conversión no siempre es lo que imaginamos que va a ser. Por ejemplo, el color negro va a salir en 4 tintas, en cian, magenta, amarillo y negro, en lugar de salir solamente en negro puro, salvo que nosotros lo corrigiéramos primero en el archivo de CorelDRAW y después exportamos como PDF. No se, no se corrigen automáticamente los problemas o errores que tenga el archivo. El PDF va a tener la misma configuración con toda la misma información que nosotros tengamos dentro del programa. Por eso es importante primero revisar el archivo antes de luego proceder a exportar como PDF.